Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero de corazón que estén disfrutando de un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y momentos para recordar. Hoy nos embarcamos en una travesía muy esperada, un tema que ha estado encendiendo debates apasionados y generando ríos de tinta en el vasto universo de las redes sociales y en el dinámico panorama de los medios de entretenimiento. Y sí, amigos, como la astucia y la anticipación que caracteriza a nuestros seguidores ya habrá desvelado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces confuso mundo de los rumores que han rodeado a la icónica pareja formada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Vamos a desenmascarar esas especulaciones infundadas y a traer a la luz la verdad, o al menos, lo que las evidencias más sólidas nos permiten afirmar hasta ahora. Soy plenamente consciente de la devoción y el cariño que muchos de ustedes profesan a esta carismática pareja. Es absolutamente natural y de hecho es una señal de la conexión que han logrado establecer con su público, que sientan esa necesidad de estar al tanto de cada detalle de sus vidas, especialmente cuando se trata de la esfera más íntima y personal, su relación. Hemos sido testigos de una verdadera avalancha de información, a menudo contradictoria, desde afirmaciones contundentes sobre rupturas inminentes hasta el señalamiento de presuntos nuevos amores que hoy podemos afirmar nacieron más de la imaginación que de la realidad. Pero el propósito de nuestro encuentro de hoy es precisamente ese: poner un poco de orden en este torbellino de información, desentrañar con lupa los rumores más sonados y presentarles, con la mayor objetividad posible, lo que realmente está sucediendo o, para ser más precisos, lo que parece estar sucediendo basándonos en el escrutinio de las fuentes más fiables, en las apariciones públicas recientes y en la coherencia de los hechos. Pero antes de lanzarnos de lleno a desgranar cada uno de estos puntos y a desmantelar las falsedades, permítanme recordarles algo que para nosotros es fundamental, algo que fortalece nuestra comunidad y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no han tenido la oportunidad o no se han animado, les extiendo una cordial y sincera invitación: hagan clic en ese botón de suscribirse que ven aquí abajito. Es un gesto que no les cuesta absolutamente nada, es completamente gratuito, y al hacerlo, se aseguran de ser los primeros en enterarse de cada uno de nuestros análisis, reportajes y exclusivas. Y no se detengan ahí, activen esa campanita de notificaciones que acompaña al botón de suscripción. Así serán instantáneamente alertados cada vez que subamos un vídeo nuevo, garantizando que nunca se pierdan de nada. Su apoyo, esa energía que nos envían con cada suscripción, cada like y cada comentario, es el motor que nos impulsa a seguir investigando, a escudriñar en los detalles y a traerles la información más relevante, actualizada y, por qué no decirlo, la más jugosa del apasionante mundo del entretenimiento. Ahora sí, con el corazón en la mano y la mente lista, vamos de lleno con Mert y Afra. El universo del espectáculo turco, un escenario que a menudo brilla con luz propia por su talento y sus producciones de renombre, y de manera muy particular, la conexión que se ha forjado entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, ha sido, desde el momento en que sus caminos profesionales se cruzaron, un auténtico imán para la generación de rumores. Y todo comenzó como era de esperar con el rotundo éxito de la serie que los catapultó a la fama internacional, Yalan, o como la conocemos cariñosamente, El Rey Pájaro. Sus personajes Seyran y Ferit no solo conquistaron la pantalla chica con una química electrizante, sino que esa conexión magnética que emanaba de ellos en cada escena se trasladó de manera casi instantánea, para el deleite y la euforia de millones de fanáticos, al ámbito de sus vidas personales. Sin embargo, como suele ser la norma cuando una pareja alcanza un nivel de popularidad tan estratosférico, las especulaciones, los chismes y las historias que alimentan la curiosidad pública no tardaron en hacer su aparición, a menudo con una velocidad desconcertante. Uno de los rumores que ha demostrado una persistencia asombrosa, y que, sinceramente, ha desafiado la credibilidad de muchos, fue el que circuló con insistencia a finales del año pasado, anunciando una supuesta ruptura sentimental entre Mert y Afra. Las voces se multiplicaron alimentando la idea de que las incesantes presiones de la fama, las exigencias de unas largas jornadas de rodaje que consumen gran parte de su tiempo y energía, y quizás, quién sabe, diferencias insalvables en sus personalidades o visiones de futuro, habrían llevado a Mert y Afra a tomar caminos completamente separados. Hubo incluso quienes se atrevieron a insinuar la presencia de terceros en discordia, especulaciones que afortunadamente para la integridad de su relación y para la tranquilidad de sus seguidores, carecían de cualquier fundamento sólido y solo servían para añadir leña al fuego del drama mediático. Pero,
¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué ha ocurrido realmente detrás del telón de estas especulaciones? Lo que hemos podido observar a través de un análisis detallado de sus apariciones públicas, y lo que las fuentes cercanas a la pareja han ido sugiriendo sutilmente, es que la gran mayoría de estos rumores de ruptura eran, en términos generales, completamente falsos. De hecho, a medida que el tiempo ha transcurrido, Mert y Afra han protagonizado varias apariciones públicas conjuntas que parecen desmentir categóricamente estas afirmaciones. Hemos tenido el placer de ver fotografías que los retratan juntos, compartiendo momentos que denotan complicidad y cercanía, e incluso hemos sido testigos de su asistencia a eventos importantes, yendo de la mano, un gesto que en el mundo de la farándula habla volúmenes. Un ejemplo muy claro fue el pasado mes de diciembre, cuando ambos asistieron a la boda de unos amigos comunes. Las imágenes que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación en ese momento mostraban a una pareja radiante, feliz y visiblemente unida, muy lejos de cualquier indicio de separación o distanciamiento. Otro rumor que generó un considerable revuelo y acaparó titulares fue la supuesta relación de Mert Ramazan Demir con otra actriz turca, una colega de profesión. Estas historias lamentablemente se basan a menudo en interpretaciones excesivamente entusiastas de interacciones casuales, en me gusta estratégicos en redes sociales, o en simples coincidencias de haber coincidido en el mismo evento. La velocidad con la que se propagan estos rumores en la era digital es, francamente, asombrosa. A veces olvidamos que una simple amistad, un saludo cordial en público o una interacción profesional no implican necesariamente que exista una conexión romántica más profunda. En el caso particular de Mert, estas especulaciones han sido, en gran medida, desvirtuadas por la propia naturaleza de su relación con Afra, que, como veremos, ha demostrado ser notablemente sólida y resiliente. Lo que sí es una verdad innegable y un aspecto fundamental para comprender su dinámica, es que ambos son figuras públicas extremadamente reservadas cuando se trata de proteger su vida privada. Hacen un esfuerzo consciente y constante por mantener su relación lo más alejada posible del escrutinio implacable de los medios y de la curiosidad insaciable de los fanáticos. Por un lado, esta postura es sumamente saludable para su vínculo, permitiéndoles crecer y desarrollarse en un entorno más controlado y libre de presiones externas. Pero por otro lado, esta reserva crea un vacío, un espacio que los rumores y las conjeturas, con su apetito voraz, se encargan de llenar rápidamente. Es precisamente por esta razón que cada pequeña aparición juntos, cada fotografía que logran compartir o que es capturada por los paparazzi, adquiere una importancia desmesurada y es analizada hasta el último detalle por sus fervientes seguidores. A principios de este año, tuvimos un momento particularmente significativo que actuó como un bálsamo para disipar muchas de estas persistentes especulaciones. Durante la alfombra roja de una importante gala de premiación, Mert y Afra hicieron su aparición juntos, irradiando sonrisas y posando con naturalidad para los lentes de los fotógrafos. Este gesto no solo confirmó su presencia conjunta y su decisión de mostrarse como pareja ante el público, sino que sus gestos, sus miradas cómplices y la forma en que se comunicaban a través de sus expresiones faciales, parecían hablar por sí solos, transmitiendo una conexión profunda, una complicidad genuina y un afecto que trascendía con creces una simple amistad profesional. Estas imágenes, como era de esperar, se volvieron virales instantáneamente, ofreciendo un alivio tangible a todos aquellos fanáticos que habían estado preocupados por los rumores de ruptura que se habían intensificado. Además de estas apariciones conjuntas y significativas, hemos sido testigos de cómo Mert ha expresado su apoyo a Afra en diversas ocasiones, y de manera recíproca, Afra ha hecho lo propio. Si bien es cierto que no suelen inundar sus redes sociales con detalles íntimos de su relación, sus interacciones públicas, los comentarios de personas cercanas a ellos que de vez en cuando trascienden a la prensa, y la forma en que se respaldan mutuamente en sus carreras, sugieren inequívocamente que su vínculo es fuerte, auténtico y se nutre de un profundo respeto mutuo. La verdad al final del día reside en la persistencia y la autenticidad de su relación, atributos que han logrado, con el tiempo y con hechos, disipar la gran mayoría de los rumores negativos que intentaron empañar su imagen. Es crucial, y aquí quiero hacer un llamado a L. A reflexión como consumidores de información, recordar que en el vertiginoso mundo de la farándula, los rumores son, lamentablemente, el pan de cada día. Muy a menudo se crean con la intención de generar clics, de inflar las cifras de visitas, de vender más periódicos o revistas, o simplemente porque el público, con su insaciable curiosidad, anhela conocer cada detalle sobre la vida de sus celebridades favoritas. Sin embargo, como individuos que consumimos esta información,
tenemos una responsabilidad inherente, la de ser críticos, la de no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos, y la de esforzarnos por buscar fuentes confiables y contrastar la información antes de formarnos una opinión definitiva. En el caso específico de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, la verdad que ha emergido con una fuerza innegable es que su relación es, y ha sido, mucho más sólida y resiliente de lo que muchos de los rumores malintencionados intentaron hacernos creer. No existe hasta la fecha ninguna evidencia creíble que respalde las afirmaciones de rupturas recientes, ni de infidelidades, ni de problemas graves y fundamentales entre ellos. Lo que sí hay, y lo que podemos constatar con un alto grado de certeza, es una pareja que, a pesar de la intensa presión mediática, de las miradas constantes y de los juicios públicos, ha logrado mantener la integridad de su vínculo, nutrirlo con respeto y disfrutar de su relación en la medida de lo posible. La clave para comprender a cabalidad la situación real de Mert y Afra reside en observar sus acciones, en prestar atención a sus apariciones públicas conjuntas y en considerar las declaraciones, a menudo sutiles pero reveladoras, de fuentes cercanas a su círculo íntimo. Y basándonos precisamente en este cúmulo de evidencias y análisis, podemos afirmar, con una confianza que se acerca a la certeza absoluta, que Mert y Afra continúan juntos y, sobre todo, se muestran felices y consolidados en su relación. Las historias sobre rupturas inminentes o sobre la presencia de terceros en discordia son, en su gran mayoría, invenciones, construcciones narrativas que nacieron de la especulación y que no se corresponden en absoluto con la realidad palpable. Resulta fascinante y a la vez un tanto preocupante observar cómo la narrativa puede ser manipulada tan fácilmente en el entorno digital actual. Un simple comentario que es malinterpretado, una fotografía que es sacada de contexto, o una noticia que carece de rigor periodístico y de repente, se desencadena una tormenta de especulaciones que puede llegar a afectar la percepción pública e incluso la vida privada de las personas involucradas. Es precisamente por esta razón que nuestro trabajo aquí, en este espacio, es intentar ofrecerles una perspectiva más clara, una visión más nítida y fundamentada, basada en hechos verificables y en un análisis cuidadoso y objetivo de la información disponible. En resumen, queridos amigos y seguidores de nuestro canal, los rumores falsos que han circulado profusamente sobre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, especialmente aquellos que pregonaban rupturas inminentes y la existencia de terceros en discordia, han sido de manera contundente desmentidos por la propia realidad y por las acciones de la pareja. Hemos sido testigos de su aparición conjunta en eventos de gran relevancia, demostrando una conexión profunda, un afecto sincero y una complicidad que contradicen diametralmente las historias negativas que intentaron sembrar la duda y la desconfianza. Su relación, aunque siempre han optado por mantenerla con un grado considerable de privacidad, parece ser, a todas luces, fuerte, sólida y resiliente. Espero de todo corazón que este vídeo les haya sido de gran utilidad, que les haya proporcionado la claridad que quizás buscaban y que haya disipado cualquier duda o confusión que pudieran tener sobre lo que está sucediendo realmente con esta querida y admirada pareja. La verdad, como se suele decir, tiene una forma mágica de salir a la luz, de imponerse sobre las falsedades y de revelar su rostro. Y en este caso particular, parece que la verdad ha triunfado de manera rotunda sobre las invenciones y las especulaciones infundadas. Ahora, la parte que más me entusiasma y que creo que es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad, su opinión. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué otros rumores han escuchado sobre Mert y Afra que les hayan llamado la atención? ¿Están de acuerdo con nuestra conclusión, con la perspectiva que hemos intentado ofrecerles hoy? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajito, en la sección destinada para ello. Me encanta leerlos, me inspira enormemente debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden, por favor, darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fanáticos de Mert y Afra y por supuesto si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse a nuestro canal. Su apoyo incondicional es lo más valioso para nosotros, nos impulsa a seguir adelante, a seguir creciendo y a traerles las noticias, los análisis y los reportajes más interesantes y relevantes del vibrante mundo del entretenimiento. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final de esta charla. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Chao, chao.